Bienvenidos a este reportaje titulado La intolerancia y el choque cultural de los dos soles. Hoy exploraremos cómo el autor peruano denuncia la injusticia y la discriminación hacia los pueblos andinos, a través de una historia cargada de simbolismo y humanidad. Vallejo nació en Santiago de Chuco. Fue testigo de la desigualdad que se dio entre la costa y la sierra, y sus obras relatan la tristeza o recogen las voces de las personas que fueron silenciadas por el poder. Este reportaje mostrará cómo la literatura se convierte en una herramienta de justicia y cómo su mensaje sigue siendo vigente en el Perú actual. ¿Qué significa el castigo que reciben los protagonistas en las 2 horas? Para Vallejo, el castigo impuesto simboliza la representación hacia lo diferente. Muestra cómo el poder sanciona aquello que no comprende. ¿Por qué se afirma que la justicia presentada en el cuento es ciega ante la humanidad? Bueno, el juez dicta sentencias sin escuchar ni comprender, y Vallejo critica un sistema que protege privilegios y condena sin empatía. ¿De qué manera el relato refleja la violencia simbólica hacia la cultura? La violencia no solo es física, es una negación a la cosmovisión completa, donde la autoridad niega su mundo y su identidad. ¿Qué reflexión nos deja Vallejo sobre las consecuencias de la intolerancia en la identidad cultural? Vallejo nos hace reflexionar sobre que la intolerancia cultural destruye la identidad cultural de un país. Asimismo, nos invita a la empatía y al reconocimiento. Estamos aquí en la Universidad César Vallejos Campus Moyobamba para entrevistar a unos docentes y así conocer una mirada académica sobre el poder transformador de la literatura y la vigencia del pensamiento de César Vallejo. Acompáñenme. Cada docente nos ayudará a comprender de cómo la literatura sigue siendo una herramienta de reflexión social y también acerca de las obras de César Vallejo que siguen siendo un diálogo en la realidad. Muchas gracias, profesor, por brindarme su tiempo, también por ser parte de este reportaje. Para comenzar, no sé si puede mencionar su nombre y explicarnos qué experiencia curricular es la que enseña. Bueno, mi nombre es Carlos Armando Gutiérrez Fernández, enseño el curso de Tecnologías Emergentes en la Escuela de Educación Inicial. Vamos a proceder a hacerle dos preguntas. La primera es, ¿de qué manera la literatura puede convertirse en una herramienta de denuncia social y transformación cultural? La literatura siempre ha sido una herramienta de denuncia social y transformación cultural porque permite de que el artista, el literato, el creador pueda poner en el tapete y hablar a través de sus textos sobre temas que normalmente no se tratan, como por ejemplo la discriminación, la igualdad de género, el maltrato a la mujer, por ejemplo, asimilación cultural, temas que son muy importantes y que el día de hoy tal vez no se están tocando, ¿no? Porque vivimos en la época de la creación de contenidos y el Internet que ha limitado que el joven pueda interesarse por la escritura, imagínate. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta sería, ¿por qué cree que las obras de César Vallejo siguen siendo relevantes a pesar de que ha sido escrita hace casi un siglo? Porque César Vallejo no pierde relevancia, porque en primer lugar él fue un adelantado a su tiempo. Él habló del bullying antes de que se le denomine bullying, ¿no? Él habló de diferentes temas como la discriminación, temas que no se trataban y que eran mal vistos. El Perú en los 90 era un país muy racista, y si te pongo de ejemplo, los 90 es porque desde antes de los 90 ya lo era, imagínate. Entonces, el tocar esos temas de reivindicar al indígena, al campesino, a la persona de la zona rural, reivindicarlo y decirle que el valor que tiene es tan importante como el valor que tiene una persona
con poder, con una persona de una raza diferente que se supone son más privilegiados, es bueno, porque nos está ayudando también a comprender que esos temas no son de ahora, vienen de antes. En Colacho Hermanos, o Presidente de América, hay una escena, que creo que es la escena 4, el cuadro 4, donde hombres ya alcoholizados empiezan a tirar los dados para sortear a una mujer. Ah, yo voy a sortear, y ahí, qué buena chola. O sea, es que así lo dice Vallejo. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay un mejor ejemplo de machismo que el hombre cuando está borracho. Y así hay una serie de ejemplos que Vallejo los pone, ¿no? Claro, Vallejo, teniendo en cuenta desde su visión marxista y socialista, él evidenciaba esto desde su mirada de izquierdista. No deja de tener valor. Muchas gracias, profesor, por compartir su análisis y también por su tiempo, ¿no? Eso sería todo. Profesor, muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista y también por recibirnos de esta manera tan especial. Para comenzar, nosotros queríamos preguntarle a usted, para usted, ¿de qué manera la literatura puede convertirse en una herramienta de denuncia social y transformación cultural? Bien, buen día, gracias. Bien, hablar de literatura es hablar de arte. Y el arte debe servir para transformar la sociedad. Todo arte que está bien desvinculado de la realidad no tiene sentido. Entonces considero que la literatura, en este caso, los que se dedican a hacer literatura, deben reflejar una realidad con el fin de mejorarla, cambiarla, transformarla. Esa debe ser la visión de la literatura. Muchísimas gracias, profesor, por su comentario. Es de suma importancia para profundizar nosotros este tema, que es súper importante, ¿no? Como segunda pregunta tenemos, ¿por qué en la obra de César Vallejo, o en las obras de César Vallejo, siguen siendo relevantes, ¿no? A pesar de que ya ha pasado casi un ciclo, ¿no?, de lo que se ha escrito. Ya, ahora hablar del poeta César Vallejo es hablar justamente de esa literatura que Vallejo emplea, realiza para cambiar la sociedad. Él, en sus artículos que escribía, por ejemplo, ¿no? Decía uno de ellos justamente que la literatura debe servir para transformar la sociedad. Hay que recordar que Vallejo es un literato vanguardista que se revela contra las formas étnicas, rimas, que en ese entonces, en su época de Vallejo, estaba imperando aquí en América, el modernismo, cuyo representante era Máximo Gonzalo Chocano, del Perú. Y la literatura servía como un medio de belleza para expresar con estética lo que se quería decir. Pero Vallejo va en contra de eso justamente, y él emplea una literatura no solamente meramente de estética, de forma, sino también de fondo, de contenido. Y justamente por esa razón es que trasciende Vallejo, y es que sigue vigente todavía en sus obras. Vallejo, ¿qué cosa habla en sus obras? Temas cruciales y fundamentales, por ejemplo, denuncia la discriminación, el bullying, la desigualdad, la opresión al oprimido, reivindica el nombre indígena. Sus obras de Tustelo, por ejemplo. Casi todas sus obras, sea poéticas, sea novelas, sea cuentos, siempre va a estar denunciando la discriminación, la desigualdad y la reivindicación del hombre más humilde, del ninguneado, en este caso, los indígenas. En ese sentido, si nosotros vemos la denuncia social que él hacía en su obra, porque él empleaba la literatura para denunciar, para transformar, que tanto es así, estoy mencionando el hombre indígena, el hombre de la tierra, el hombre provincial. Pero también cuando él va a Europa, también igual denuncia, por ejemplo, la situación que pasaba en la guerra civil española, en obras con los humanos, en España, parte de este Cádiz. Y entonces, sigue vigente, trasciende Vallejo, y es un poeta universal conocido en muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque su mensaje sigue vigente. Ahora sigue habiendo discriminación, sigue habiendo bullying, sigue habiendo desigualdad social, corrupción por parte de los gobiernos que se dedican a hacer políticas para privilegiar a unos cuantos grupos sociales y siempre dejan relegados las clases sociales más unidas, no se acuerdan de ellos. Sí, por eso es que Vallejo no pasa ni pasará, porque su obra política, su poesía y su narración van hacia el fondo, piensan en el colectivo, no en el ser individual, sino en un ser pensando en la mayoría, en las masas. Y por eso que Vallejo será grande.
Muchísimas gracias, profesor, por sus palabras, por su tiempo. Eso también enriquece mucho lo que es la forma de cómo entender en el momento actual hacer Vallejo y también a sus obras, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, un gusto de hablar de Vallejo sobre todo. Muchísimas gracias. Con estas valiosas perspectivas académicas, continuamos con nuestro análisis para comprender cómo el mensaje de Vallejo sigue revelando las tensiones culturales del Perú. El conflicto entre las 2 horas y la autoridad representa un choque de mundos, el occidental y el andino. ¿Cómo se manifiesta la intolerancia cultural en la actualidad? Bien, sabemos que el mundo sigue avanzando de una forma imprescindible. La intolerancia siempre va a existir de una forma camuflada, como el bullying, en lugares poblados como universidades, mercados, entre otros, pero eso no debe ser un retraso para la población, sino que debemos mejorar cada día para seguir avanzando como buenos ciudadanos o buenos alumnos. ¿Qué enseñanza deja esta historia temporal? Esta historia nos enseña de la ignorancia y de la violencia. Solo el respeto y la comprensión al otro puede construir una sociedad más justa. ¿Cómo se vincula la educación con la intolerancia cultural? La educación permite entender y respetar al otro, como dijo Vallejo. Educar es humanizar. ¿Por qué la empatía es crucial para construir sociedades más justas? La empatía nos permite ver al otro como igual. Freud nos enseña que el diálogo es el aprendizaje humanizador. ¿Qué aportes modernos explican la importancia de la educación en la convivencia? Nussbaum sostiene que la educación forma ciudadanos capaces de reconocer la dignidad de otros. Ese también es el mensaje central de Vallejo. ¿Qué mensaje final nos deja el cuento sobre la interculturalidad en el Perú? Nos invita a construir un país verdaderamente cultural, donde las diferencias se vuelvan una oportunidad de aprendizaje. Los 2 horas no solo denuncian la injusticia, sino que nos recuerdan que el respeto al otro es una deuda pendiente. El mensaje de Vallejo trasciende el tiempo. La intolerancia se vence con la educación, la empatía y reconociendo nuestra diversidad. Solo reconociendo nuestra diversidad podemos construir un Perú más justo, solidario y humano.